El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:32 en la mañana, seguimos, recta final de la campaña electoral. Esto es Destino 2021. 2021. Año de elecciones. El 7 de febrero, Ecuador decidirá su destino. Es preciso conocer los planes de trabajo de los candidatos para que los votantes tomen una decisión informada. En A Primera Hora, Destino 2021. Destino 2021. Muy bien, 7:33. Guillermo Lasso, candidato presidencial por la Alianza Creo, Partido Social Cristiano, está con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Un gusto estar nuevamente con usted ante los micrófonos de Radio Majestad y a las órdenes. ¿Cómo está el ánimo en el último tramo de la campaña? La campaña se acaba a la medianoche o antes de la medianoche de este jueves. ¿Cómo está el ánimo para esta semana? Muy en alto. Tenemos apenas 3 días. Hoy me toca Manabí. Tan pronto termine esta entrevista, tomaré un desayuno e inmediatamente saldré para Manabí, para Chone, Portoviejo y Manta. Correcto. Hablemos un poquito sobre su propuesta electoral y quiero empezar esta parte con algunos de los anuncios generados por usted en los últimos días. Aclárenos, usted ha ofrecido incrementar en su gobierno, en caso de ganar las elecciones y ser presidente el 24 de mayo del 2021, que el salario básico unificado llegará a $500. Hoy es $400. ¿Cómo es este anuncio? ¿Cómo se instrumentaría este anuncio? Bueno, es tal cual. Nosotros hemos planteado un programa de gobierno que genere prosperidad para los ecuatorianos. Hemos hablado de la necesidad de lograr un crecimiento económico con justicia social. En materia de crecimiento económico, reducción de impuestos, reducción de aranceles, reducción de tarifas eléctricas, la apertura de la economía al mundo que va a generar más oportunidades de inversión. Y claro, esta prosperidad del sector privado tiene que ser compartida con los trabajadores. Y hemos planteado en estricta justicia social el incremento del salario básico hasta $500. Y se puede, o sea, aquí hay un tema, es que el salario básico que se aplica para el sector privado, para los trabajadores del sector privado, tiene evidentemente el componente de la postura del sector empresarial, que por ejemplo, en diciembre pasado, cuando hubo el análisis sobre si se daría o no un aumento del salario básico, propuso que se mantenga congelado en $400 y así finalmente ocurrió. ¿Qué dicen los empresarios? ¿Cuál ha sido la reacción de ellos frente a este anuncio de Guillermo Lasso? Bueno, no he escuchado en particular una expresión de los empresarios, pero me ratifico. Yo buscaré ser presidente de los 17 millones de ecuatorianos. Yo no pretendo ser el presidente de los empresarios únicamente. En los 17 millones están los empresarios y están los trabajadores. Y yo creo que es justo pensar también en el incremento del salario básico, una vez que hemos pensado en el recorte de una serie de impuestos, aranceles, trámites, para facilitar el emprendimiento y lograr mayor inversión y mayor prosperidad de parte del sector privado. Por lo tanto, me mantengo en la posición y, como digo, mi objetivo es ser presidente de 17 millones de ecuatorianos. Pero lo que pasa es que el sector empresarial dice, si se incrementa el salario, aumentan mis costos y me tocaría despedir gente. Y eso se ha escuchado muchas veces por parte de dirigentes empresariales. O sea, si hay un aumento del salario básico, ¿no podría haber al mismo tiempo una ola de despidos? Eso se escucha cuando se incrementa impuestos y se incrementa el salario. Pero en este caso, vuelvo a repetirlo, eliminaremos el exceso de impuestos, eliminaremos el impuesto a la salida de divisas, bajaremos los aranceles para abaratar los costos de todos los productos importados, reduciremos la tarifa eléctrica, que actualmente es un tarifario ideologizado, y también trataremos de eliminar trámites y controles excesivos que generan costo al sector privado. Si esto hacemos por los empresarios, es justo que por los trabajadores también hagamos algo.
y los empresarios compartan esa prosperidad con el sector de los trabajadores, aumentando el salario básico hasta $500. Me parece que esto es equilibrado entre crecimiento económico y justicia social. Correcto. Ahora, esto sobre el salario básico, que de acuerdo al Código del Trabajo, rige obviamente para los trabajadores del sector privado. ¿Y qué pasa con el sector público? ¿Cuál es la propuesta de Guillermo Lasso sobre los empleados del sector público? Bueno, los empleados del sector público deberán recuperar sus niveles salariales. Muchos de ellos han sido castigados con una reducción a pretexto de la pandemia. Tenemos que volver a la regularidad y para aquello lo que nosotros planteamos es duplicar la producción petrolera en el mediano plazo. Ciertamente que eso no va a generar ingresos desde el primer día, pero tenemos que empezar a solucionar los problemas estructurales del país. El Ecuador tiene reservas probadas de petróleo suficientes como para duplicar la producción en 5 años y llamaremos a las mejores empresas internacionales bajo un nuevo modelo de contrato de compartir el riesgo a efectos de que vengan para aumentar la productividad de nuestros pozos petroleros. ¿Usted va a despedir más trabajadores del sector público dentro de este concepto que está siendo aplicado en los últimos tiempos, que es el de la reducción del aparato del Estado, candidato Guillermo Lasso? Soy categórico en decir no, porque el despido de los empleados públicos, peor un despido masivo, va a profundizar la crisis económica del Ecuador. Porque ellos son padres de familia, son madres de familia, ellos consumen y un despido masivo implicaría la reducción del consumo en el Ecuador. Eso no queremos, por eso estamos optando por una tercera vía, que no es ni aumentar impuestos ni despedir personal, sino propender por el incremento de ingresos fiscales por la vía de mayor producción petrolera. ¿Usted va a eliminar instituciones públicas, aparte de la CENACID que usted ha dicho, si llega a ser presidente, la va a eliminar, la va a cerrar? ¿Va a eliminar instituciones públicas? La CENACID la cerraremos por un motivo. Es porque esa institución se ha convertido en una especie de monopolio que quiere decidir la vida de los jóvenes ecuatorianos. Nosotros creemos que un joven ecuatoriano tiene que sentirse libre para escoger su profesión y no debe de ser el gobierno quien decida qué estudiar y cuándo estudiar. No tiene nada que ver con razones económicas, sino con razones de carácter social, el respeto a la libertad individual de un joven ecuatoriano. ¿Y el resto de instituciones públicas? No tenemos previsto ningún cierre masivo de instituciones públicas, porque eso implicaría despido de burócratas, de tecnócratas, y no lo vamos a hacer. El otro anuncio de los últimos días que también ha generado una discusión tiene que ver con que, y le pregunto, ¿usted ofreció 9 millones de vacunas para los primeros 100 días de su gobierno? Sí, de acuerdo. Yo he ofrecido y he dicho que en los primeros 100 días del gobierno estarán vacunados 9 millones de ecuatorianos. Ese programa se basa, en primer lugar, diversificar a los proveedores de vacunas, no solo con Pfizer, no solo con AstraZeneca, no solo con Moderna, sino con los tres, a efectos de abaratar costos y sacar costos promedios más bajos y no depender de un solo proveedor. En segundo lugar, la clave está en la cadena de frío. La vacuna de Pfizer necesita una cadena de frío de menos 70 grados centígrados, lo cual requiere equipos que son muy escasos en Ecuador. En cambio, la cadena de frío de AstraZeneca y de Moderna requieren entre menos 8 grados centígrados a menos 15 grados centígrados. Esos equipos existen en Ecuador. Por otro lado, el sector público tiene un poco más de 2.100 puntos de atención de salud entre hospitales y centros de salud. Podemos utilizar todos esos puntos para vacunar a un promedio de 43 ecuatorianos por día y llegamos a los 9 millones en 100 días, sin contar con algo que también es importante, desmonopolizar desde el Estado la administración de la vacuna. Hay empresas grandes en Ecuador con buenos gobiernos corporativos, muy serios, con gran número de personal que pueden ellos coordinar logísticamente la vacunación de su personal. Un solo ejemplo, yo creo que Supermaxi, una empresa con gran número de personal,
puede coordinar la vacunación no solo de su personal, sino de los familiares de su personal. Con eso podemos llegar aún más, a un mayor número o en un menor tiempo. Ahora, el tema es que el actual gobierno de Lenín Moreno anunció el miércoles 20 de enero que ya había contratado 18 millones de dosis para vacunar a 9 millones de ecuatorianos. Y los divide así: 2 millones de la vacuna de Pfizer, 2 millones de dosis de Pfizer, 4 millones de AstraZeneca, 4 millones de COVAX, 8 millones de la iniciativa COVAX de la OMS, dan 18 millones. Y dice, no se ha dejado de lado negociaciones con Johnson & Johnson, con Novavax, ni con empresa china Sinovac. O sea, según el gobierno de Moreno, ya han dejado o van a dejar adelantadas gestiones para estas vacunas, estas 18 millones de dosis para vacunar a 9 millones de ecuatorianos, candidato Lasso. Ojalá eso sea cierto. Lastimosamente, los pasos que han dado hasta el momento han sido pasos que demuestran la vulnerabilidad de un sistema que incluso ha sido aprovechado para beneficio personal y de sus familias de algunos funcionarios. Y la cantidad que ha llegado es una cantidad realmente insignificante para lo que requiere Ecuador. Junto con Alfredo Borrero Vega, mi vicepresidente, quien es un médico especialista en salud pública, llevaremos a cabo este programa liderado por Alfredo Borrero y lo cumpliremos. Ojalá que el gobierno cumpla. Eso es lo que le conviene a los ecuatorianos. Yo lo dudo, y lo dudo mucho. Usted emitió un comunicado hace pocos días criticando la actuación del ministro de Salud. ¿Usted cree que el ministro de Salud debe renunciar o debe ser destituido? Yo creo que el ministro debe renunciar. Ha perdido credibilidad en la opinión pública. No puede ser posible que en esta pandemia donde todos los ecuatorianos, todo el pueblo ecuatoriano está muy nervioso, indignado por lo que ha sucedido en la corrupción, se llegue a enterar que el ministro de Salud ha privilegiado un establecimiento de salud para vacunar a su madre y a sus amigas. Me parece que eso es un error muy grave de indelicadeza y el ministro, en mi opinión, ha perdido la credibilidad y la confianza de la opinión pública. Permítame saludar a la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Ya estamos enlazados con nuestro canal Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas. Aparte de nuestras frecuencias en Pichincha, Esmeraldas y Manabí, nos sintonizan por televisión en Santo Domingo de los Áchilas a través de Majestad Televisión. Estamos en internet por www.radiomajestad.com. Estamos en Facebook Live también con el candidato presidencial Guillermo Lasso de la Alianza entre Creo y el Partido Social Cristiano. ¿Qué va a hacer usted si llega a la presidencia de la República, candidato Guillermo Lasso, con la ley de apoyo humanitario? ¿La va a mantener? ¿Va a proponer una reforma? ¿Va a pedir la derogatoria? ¿Qué va a hacer con esa ley? Cuando lleguemos a Carondelet, tomaremos todas las decisiones necesarias para normalizar, de acuerdo con el Código del Trabajo, las relaciones laborales de todos quienes tienen empleo en el Ecuador. Lo haremos luego de que ya no se justifica, porque la pandemia, con el proceso de vacunación, encontrará su salida y la normalización de las relaciones laborales y la actividad económica. La vacunación se ha convertido no solamente en un programa sanitario, en un programa social, es también un programa económico. Necesitamos la reactivación de la economía y la reactivación de los empleos. Dentro de la economía también, y dentro de la parte de las actividades extractivas, de los recursos naturales, usted seguramente, si llega a posesionarse como presidente el 24 de mayo, se va a encontrar con el proceso de fusión de Petroecuador con Petroamazonas avanzado. ¿Usted está de acuerdo con esa fusión? Con el concepto estoy de acuerdo, con el procedimiento, con toda sinceridad, pues no estoy al tanto de los últimos detalles. Revisaremos el proceso y si no cumple con determinados principios de eficiencia, pues obviamente haremos los correctivos necesarios. Pero conceptualmente me parece que tener una sola empresa estatal de petróleo es más conveniente que tenerlas separadas. ¿Y qué pasa con la visión de Guillermo Lasso sobre la concesión del campo Sacha y el proceso de concesión de la administración de la refinería de Esmeraldas, que están también siendo avanzados por parte del actual gobierno? Yo creo que tenemos que ser eficientes en la administración de los recursos del Estado. La concesión en la administración de las refinerías del Estado es un camino.
como lo está haciendo este gobierno, que le faltan apenas 3 meses y que durante 4 años no ha atinado con un correcto manejo económico, será motivo de revisión por nuestra parte. Déjeme retornar al tema de los sueldos, porque se me había pasado pedirle una precisión sobre algo que también fue muy polémico. Usted planteó $120 de salario. Quisiera entender el contexto de lo que usted le dijo, me parece que en el portal Aposta, sobre este concepto de los $120 mensuales. Candidato Guillermo Lasso. En primer lugar, es falso que yo proponga reducir los salarios. Todo lo contrario. Porque no se puede tampoco, ¿no? Estoy planteando aumentar el salario básico a $500. En esa entrevista, que ha sido manipulada con absoluta mala fe, yo me refería a las madres, muchas mujeres ecuatorianas, madres solteras, madres abandonadas por sus esposos, que no tienen un empleo, que no tienen un emprendimiento, que viven de la chaucha, como se dice en la sierra, cuando hay, con $1 al día, y están a cargo de 2 o 3 pequeños niños. Yo lo que planteaba es cómo aumentar los ingresos de aquellas mujeres ecuatorianas, que son una gran mayoría, un gran número. En la costa, en la tarde, a las 4 de la tarde, juegan bingo. La que gana come ese día, la que no, no come. Esa es la realidad social del Ecuador. Y yo quiero ponerle cara a eso, no darle la espalda, como ha sido la costumbre de casi todos los políticos ecuatorianos. Recorren el Ecuador, no observan, no miran y luego simplemente quieren representar los intereses de ellos. En mi caso, yo quiero representar el interés de la mayoría de mujeres ecuatorianas que sufren el maltrato intrafamiliar, que sufren violencia por el femicidio y que además no tienen recursos económicos para sostener a sus hijos, para cuidar de sus hijos. Y lo que yo planteaba, de qué alternativa podemos echar mano para que ellas multipliquen al menos por 6 sus ingresos. Ese es el sentido de mi planteamiento. Jamás la reducción del sueldo básico. Todo lo contrario, he planteado el incremento del sueldo de $400 hasta $500. ¿Y cómo se traduciría esta propuesta, este planteamiento que usted ha hecho de esos $120? Bueno, tenemos que debatirlo en la sociedad ecuatoriana, porque no podemos seguir dándole la espalda a ese gran número de mujeres ecuatorianas. O sea, no es que tiene usted un plan ya instrumentado. Les he ofrecido representarlas a ellas, visibilizarlas, porque la sociedad ecuatoriana las invisibiliza, las trata con indiferencia y será un tema a debatir. Es un tema que nuestro gobierno lo pondrá encima de la mesa para debatirlo en la sociedad ecuatoriana, porque no podemos seguir dándole la espalda a la mujer ecuatoriana, aquella que cumple la doble función en su hogar de padre y de madre, y que llora y que sufre cuando no lleva un plato de comida a su hogar, y peor cuando sus hijos no tienen futuro porque no estudian o no van a la universidad. Lo que yo entiendo entonces, permítame insistirle, es que usted ha planteado un ejemplo que no forma parte de un plan o de una política que usted tenga diseñada en ese sentido. Yo creo que los temas parten de un diagnóstico, de una observación, de un diagnóstico, una propuesta para debate en la sociedad ecuatoriana y luego de escuchar, plantear políticas públicas que den respuesta a la mujer ecuatoriana. El primer planteamiento que tenemos para ella es promover el emprendimiento, que estas mujeres desde su hogar puedan llevar adelante emprendimientos que le permitan cuidar a sus hijos y generar ingresos para el hogar. Y en este mismo contexto, ¿a usted cómo le cayó la respuesta que a su propuesta de aumentar el salario básico a $500 mensuales, el salario básico unificado, recibió de parte del candidato de UNES, Andrés Arauz, que habló del tema del Banco del Barrio? Y le hago esta pregunta porque aunque usted nos ha aclarado en varias ocasiones que ya no es directivo del Banco de Guayaquil, ha reconocido que es accionista del Banco de Guayaquil, pero usted nos lo ha explicado que ya no es directivo, pero este proyecto se creó o se diseñó y fue mentalizado por usted cuando era parte de la administración del Banco de Guayaquil. ¿Qué le parece a usted la respuesta de Andrés Arauz en ese sentido? Esa respuesta no tiene ningún sentido y revela claramente que el candidato Arauz no tiene capacidad y no tiene experiencia, por lo que él plantea implicaría que
el fabricante de Coca-Cola tenga que afiliar al tendero del barrio, que el fabricante de Pepsi-Cola lo tenga que hacer también, que el fabricante de cervezas lo tenga que hacer también, el fabricante de pañales, el fabricante de galletas, el fabricante de caramelos. ¿Por qué? Porque en la tienda del barrio también se venden productos de aquellas industrias. Eso no tiene ningún sentido. El tendero del barrio es un emprendedor que tiene su propio negocio. Eso no le entenderá nunca el señor Arauz, porque él siempre ha vivido como un tecnócrata de ingresos del Estado. Ha sido becado por el Estado. Él no entiende y no entenderá nunca lo que es salir adelante, como yo he salido adelante, sobre la base de mi propio esfuerzo, sobre la base de mi propio trabajo. Así salen adelante los dueños de una tienda del barrio, donde venden productos comestibles, bebidas, farmacéuticos y también servicios bancarios, no solo del Banco de Guayaquil, sino de otros bancos más. ¿Cómo será la relación de un eventual gobierno de Guillermo Lasso con el sistema financiero privado? Una relación normal. Yo tengo por objetivo manejar en orden la economía, bajar el riesgo país a efectos de que bajen las tasas de interés, y promoveré activamente el ingreso de nuevos bancos extranjeros al Ecuador para profundizar la competencia y así bajar aún más las tasas de interés y los precios de los servicios bancarios. Fabricio, hay una mala idea de que en el Ecuador no hay bancos internacionales, y peor, que existe una ley que prohíbe la presencia de bancos internacionales. Eso no es verdad. En el Ecuador existen bancos con accionistas internacionales. Está presente el Citibank, está presente el Banco Internacional de Propiedad de un Inversionista Español, está presente el Produbanco de Propiedad de un Inversionista de Centroamérica, y están presentes a otros bancos pequeños dedicados a las microfinanzas. Si están bancos extranjeros, ¿por qué no baja la tasa de interés? El problema está en la economía ecuatoriana. El problema está en el alto nivel de riesgo país. Tenemos que trabajar para que baje ese indicador y bajen las tasas de interés en Ecuador. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que está vigente y que si usted llegase a convertirse en presidente de la República lo va a tener que instrumentar, establece algunos temas que el gobierno del presidente Moreno ha dicho son sugerencias. Por ejemplo, el tema del IVA. Usted podría plantear a la Asamblea Nacional, porque tiene atribución el Ejecutivo de plantearlo, la atribución exclusiva de plantearlo, pero tiene que pasar por la Asamblea. Usted podría plantear a la Asamblea un aumento del IVA, como ha propuesto el Fondo Monetario Internacional en este documento que está vigente, candidato Guillermo Lasso. Lo he dicho en varias ocasiones y lo repito ahora. En nuestro gobierno no vamos a proponer el incremento del IVA. No vamos a proponer el incremento del IVA. Me sentaré con el Fondo Monetario Internacional. El objetivo de ellos es un manejo ordenado de la economía. Yo he planteado el incremento de los ingresos petroleros y por ese camino no necesitamos incrementar impuestos para superar el problema del déficit fiscal crónico. Nuestro gobierno se plantea durante los 4 años, al cuarto año de gobierno, superar el problema estructural del Ecuador, el déficit fiscal. A nadie le gusta la deuda pública. Todos los ecuatorianos criticamos el excesivo endeudamiento. Para corregir ese endeudamiento necesitamos una política pública de déficit cero, porque la deuda pública no es sino otra cosa que la suma de los déficits fiscales de los últimos 14 años. No queremos deuda, hay que llegar a un objetivo muy claro, déficit cero. Y si mañana la queremos reducir, pues el siguiente ciclo será superávit fiscal para reducir la deuda. Eso le vendrá muy bien a la economía ecuatoriana, generará confianza en el exterior, inversión del exterior en Ecuador y generación de empleo. Y por lo tanto también emprendimiento para mejorar los ingresos de la familia ecuatoriana. Correcto. Candidato Lasso, le quiero agradecer por estos minutos que nos ha facilitado. Sé que tiene otra entrevista de carácter internacional y obviamente mucha suerte en esta última semana de la campaña. Gracias por la gentileza. Fabricio, muchas gracias a usted y siempre a sus órdenes. Como hablamos ayer,
nunca me negaré a una entrevista. Lo sé. Un abrazo, Fabricio. Gracias, muy amable. Gracias a Guillermo Lasso Mendoza, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Creo, en alianza con el Partido Social Cristiano, con varias de sus propuestas. He procurado preguntarle lo más que he podido. Siempre se quedan temas en el tintero, pero ahí tienen ustedes, porque esa es la naturaleza de la entrevista, y las entrevistas tienen que servir para eso, para preguntar, para cuestionar, no para discutir con el entrevistado, ni mucho menos, porque creo que en el medio está la ciudadanía que puede hacerse una valoración cada uno sobre lo que dicen nuestros entrevistados. Ese es el verdadero valor de una entrevista: escuchar, conocer y luego tener un pensamiento, juicio crítico de un diálogo. Lo hicimos ayer con Yacu Pérez, hoy lo hacemos con Guillermo Lasso, la semana anterior lo hicimos con Javier Herbas, hemos conversado con Guillermo Celi en su momento, conversamos también con Lucio Gutiérrez en su momento, con David Norero, su compañero de fórmula en su momento, con Verónica Sevilla, con Isidro Romero, con su compañero de fórmula Sofía Merino. Hemos procurado durante toda esta etapa dialogar con la mayor parte, no con todos, los candidatos a la presidencia de la República. Pedro José Freile también estuvo con nosotros hace pocos días. Ese es el ejercicio que procuramos. Lamentablemente no hemos podido coordinar con todos los candidatos presidenciales. Por ejemplo, quisimos tener una entrevista con Gustavo Larrea en estos días y no fue posible concretarla. Lo habíamos entrevistado hace algún tiempo, pero no fue posible concretarla en el contexto de la campaña. En fin, es lo que procuramos hacer en este espacio. Ojalá que se valore justamente este tipo de ejercicios sin exclusiones, porque esa es la naturaleza de la diversidad y de la pluralidad que practicamos aquí en Majestad Radio y en Majestad Televisión. Estamos en la expectativa, ojalá que mañana o el jueves podamos dialogar con Andrés Arauz para cerrar nuestro bloque de entrevistas a los candidatos a la presidencia de la República. 7:59 en A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.